Estamos recordando la historia de la obra social El Carmen. Qué bueno recordar personas, y entre las personas recordar a una que sobresalió, Mariano, una persona limitada en su modo de hablar, no podía hablar. Cuando vine yo a la parroquia del Carmen, era mudo, hablaba por señas, una que otra palabra decía, pero no se podía expresar. Lo encontré en la parroquia porque colaboraba en el barrido de la iglesia, pero cuando yo llegué a la parroquia, lo acogí en la casa y le empecé a dar de la comida que yo comía, y se fue apegando a la casa y se quedó conmigo. Y durante muchos años, casi todos los años que estuve como párroco en la parroquia, o todos los años que estuvo como párroco en la parroquia del Carmen, estuvo colaborando al pie mío, ayudándome. Un hombre especial, limitado ciertamente, pero un hombre colaborador y de buena voluntad y cariñoso y servicial. Hombre que barría la iglesia ciertamente con el sacristán de aquel tiempo, pero que también colaboraba en diversos mandados, porque para hacer mandados era muy práctico y de muy buena voluntad, disponible siempre para ayudar. Por eso el barrio la gente lo ocupaba. Cuando yo vine a la parroquia, lo encontré que aquí lo acogía la gente y por una parte o por otra lo llamaban para ayudar en algún servicio que necesitaban que les prestara. En la parroquia se fue quedando y se fue como comprometiendo con la parroquia, se sintió integrado a ella y se sintió entonces comprometido con ella y siempre estaba haciéndome compañía día y noche. Cuando en la iglesia, por ejemplo, yo tenía confesiones, él siempre estaba pendiente hasta la última confesión que yo atendía. No se alejaba de la iglesia mientras yo no terminaba. Y se encargaba después de cerrar las puertas y de dejar todo organizado para el día siguiente. Porque además de ser colaborador del sacristán, aprendió todo lo relacionado con la sacristía. Y era el encargado de organizar los ornamentos y de atender las ceremonias religiosas. Era de admirar. No podía leer, pero sí distinguía los libros que se usaban en los diversos sacramentos que se administraban. Cuando él sabía muy bien cuál es el libro del bautismo, y cuál es el libro del matrimonio, y cuál es el libro de las defunciones. Y aunque no sabía leer, podía muy bien reconocer cuál era el libro. Yo a veces de intento se lo colocaba al revés y me lo volteaba para hacerme entender. No es correcto, es de esta manera como se debe colocar. Un hombre que aunque ciertamente encontré en la parroquia y era limitado, fue progresando. Y me doy cuenta entonces de la importancia que tiene el ambiente, la acogida, el cariño, la fraternidad. Los que colaboraban conmigo lo acogían, lo nombraban, le hablaban al oído, le mostraban cariño, se interesaban por él, compartían con él. Y cuando ya en los últimos años de su vida que me acompañaba, ya no era la persona muda del comienzo, ya estaba hablando, ya estaba manifestando lo que sentía con palabras, ya no había que usar señas, se expresaba correctamente. El ambiente de fraternidad ayuda a las personas limitadas en el habla. Esa es la experiencia que tengo con esta persona, que siendo limitada como era, aprendió a hablar por el cariño que se le brindaba y por la solicitud que le prestaban los compañeros, hablándole al oído y haciéndole repetir palabras, pero haciendo que cada palabra la oyera sílaba por sílaba. Y él la repetía, a veces equivocadamente, pero luego iba cogiendo la palabra correctamente.
así aprendió a hablar. El ambiente de acogida y de fraternidad. Una experiencia que vale la pena tener en cuenta, porque a veces hay personas limitadas y no progresan. Tal vez les falte el ambiente de cariño, de acogida, de fraternidad, de comprensión, para ir reaccionando e ir aprendiendo a manifestarse como los demás y a no sentirse acomplejado. Mariano, una persona inteligente. Yo admiraba su comportamiento, porque a veces me daba cuenta que estaban, por ejemplo, organizando la iglesia, colocando algún telón, y era difícil para colocarlo. No atinaban en la colocación, no podían hacer como se debe. Y él miraba y se reía. Y de pronto daba una indicación, y con la indicación de Mariano se arreglaba el telón. Ya lo podían organizar, porque Mariano había indicado el cómo había que hacerlo. A pesar de su limitación, era un hombre inteligente que se daba cuenta de las cosas y era capaz de indicar lo que había que hacer, aunque fuera por señas en un comienzo. Un hombre colaborador. Yo en la parroquia, cuando empecé la obra social, debía salir cada día por los barrios, porque yo organicé la visita de los barrios para que todos los barrios colaboraran en la obra, haciéndoles entender, esto no es para mí, es para ustedes. Y estoy buscando es educar a los hijos de ustedes. Ayuden para organizar el colegio y sacarlo adelante. Y organicé entonces día por día a través de la semana. Un día, por ejemplo, visitaba yo la primera y segunda etapa del Tejar. Otro día la tercera y cuarta. Otro día me iba al barrio Betania. Otro día me iba al Lorenzo. Otro día me iba a Santa Bárbara, primera etapa. Otro día a la segunda etapa. Y así todos los días de la semana salíamos después de almuerzo a recorrer las calles, buscando la ayuda que necesitábamos para la obra. Y Mariano siempre fiel, siempre al pie colaborando. El que tocaba la campanilla, el que llevaba una alcancía en su mano para recibir la limosna que daban en uno de los andenes de la calle que visitábamos. Yo iba por una calle, él iba por la otra, o por un andén de la calle y él iba por el otro andén. Y cuando la gente oía la campana, salían de todas las casas. Pues tengo la experiencia de la colaboración masiva de los habitantes de la parroquia del Carmen. Pues esta obra es una obra hecha con la ayuda de la comunidad. Todos han colaborado generosamente. Unos ayudaban un poco más ciertos días, otros un poco menos, según las posibilidades. Pero a veces cambiaban. El que había ayudado menos ayer, ayudaba hoy más, con más generosidad. Todos iban ayudando de acuerdo a sus posibilidades. Y Mariano siempre colaborando conmigo para hacer la colecta, para pensar en la obra social y sacarla adelante. Yo creo que si se habla de la obra social, Mariano es un bienhechor insigne de ella, porque fue mucho lo que hizo en favor de la obra social, con ese trabajo permanente y generoso en favor de ella. ¿Cuántas veces yo no podía salir porque tenía otra ocupación? Me era imposible moverme, tenía que atender otra cosa. Y él me decía, yo voy. Y salía él con la alcancía y con la campanilla, e iba hacia la colecta y me llevaba lo que la gente le había aportado. Siempre estaba pendiente de la obra social. Siempre estaba pendiente de los trabajos que hacíamos en la obra. Vale la pena tenerlo en cuenta. Y vale la pena encomendarlo en la oración, para que el Señor lo recompense por ese trabajo maravilloso que hizo en favor de esta obra. ¿Cuántas veces en las fundiciones de la plancha, cuando fundíamos alguna de las planchas de la construcción, estábamos todos pendientes de ella? Porque ciertamente también hay que reconocer el trabajo comunitario de las personas que me rodeaban y de las personas de la parroquia que colaboraban conmigo en la construcción, en la fundición de las planchas. Mariano siempre estaba pendiente
y siempre estaba listo para colaborar, para acompañarme. Él me acompañaba de la casa a la obra y de la obra a la casa, pero siempre estaba pendiente y nunca se acostaba antes de que yo pudiera descansar. Esperaba hasta lo último, pendiente de mi persona. 2 detalles más quisiera yo comentar de Mariano: la puntualidad. Él no sabía leer, él no sabía hablar, él no conocía reloj, pero sí daba razón de la hora en que estábamos. Mirando al sol o mirando al firmamento, daba razón de la hora. Y por eso, cuando había misas por la mañana, que siempre las había, a las 5:30 de la mañana los domingos, siempre a las 5 de la mañana estaba tocando la campana. Pero es bueno un detalle: él venía a cuidar la obra social, porque en aquel tiempo la obra social era una casa vieja que estaba totalmente sola y había que cuidarla para evitar que nos hicieran algún robo. Y había un muchacho, Aristides, uno de Tumaco, que dormía aquí en la obra cuidándola, y Mariano lo acompañaba. Pero lo acompañaba desde que venía a dormir hasta la medianoche. A la medianoche se iba a dormir donde él dormía, que era en la casa que teníamos de Cáritas, y allá descansaba, pero porque sabía muy bien que enseguida vivía una familia Albán, y la señora le tocaba la pared a las 5, antes de las 5 de la mañana, y cuando la señora tocaba la pared, él se levantaba, y entonces ya sabía que debía ir a tocar las campanas de la iglesia, y siempre a las 5 estaba él pendiente de la Eucaristía de las 5:30. Él fue acompañante del sacristán al comienzo, cuando yo vine a la parroquia, porque él estaba ahí como barredor y ayudaba un cierto día o 2 ciertos días de semana. Los demás días no ayudaba, pero cuando yo vine, ella se integró a la parroquia, ya empezó a vivir conmigo en la casa cural, ya comía a la hora que comíamos nosotros, entonces siguió en la sacristía ayudando, hasta que él quedó de sacristán. Por eso siempre él permanecía atendiendo la iglesia y atendiendo el aseo de la iglesia, y daba razón de todo. Y cuando había funerales o había bautismos o había entierro o había cualquier otra ceremonia, estaba pendiente para ayudar y para tener listo lo que era necesario para el sacramento que se iba a administrar. Alguna vez tuve que corregir, porque ciertamente cuando empezó también con sus borracheras. Se me iba de la casa los sábados por la noche y bebía, y después llegaba todo amanecido y todo borracho a colaborar en la iglesia. Alguna vez me entregó las llaves para irse a emborrachar, y yo le di 2 cachetazos, y entonces me dijo: entonces no señor, está mal hecho, eso no. Y desde ese día cambió, ni más que se emborrachó, siguió perfectamente haciendo lo que debía hacer, y nunca en la vida se presentó borracho, y nunca en la vida se dedicó a beber trago. Le sirvió la corrección y le sirvió como la llamada de atención. Pero también vale la pena caer en la cuenta la fuerza de voluntad. Esto no está bien, y desde ese día cambió definitivamente. Cualidades que hay que tener en cuenta de Mariano. Ojalá entonces que nos acordemos de él, y ahora que ya se ha muerto, pidamos por él, para que el Señor le pague su trabajo aquí en la tierra, en favor de la obra social, en favor de la parroquia, y para que el Señor lo lleve al cielo y lo haga feliz en su compañía. Es lo que tenemos que hacer con los bienhechores que nos han colaborado en la parroquia y en la obra social.